Hola amigos de Infórmate con Juanpa, mi nombre es Juan Pablo Manjarres Barón y a continuación vamos a hablar sobre un tema que está causando furor en la política. Así es, el gabinete ministerial de Iván Duque. ¿Qué piensan los opositores? Pues vamos a hablar con los representantes de los partidos políticos Colombia Humana, de Compromiso Ciudadano y por supuesto del Centro Democrático. Y vamos, acompáñenme a ver qué dicen ellos. Bueno, al respecto de lo de Antanas Mocos, yo tengo dos cosas que decir. Lo primero, nosotros hemos sido muy de discursos 20 julieros en el que esperamos que la persona se indigne ante una cámara, que grite, que ofenda. Lo de Antanas es un acto simbólico, que si hoy vemos en la figura más simple, lo que entenderíamos es que quizás fue el único que comunicó un mensaje y puede ser el único que también lo haya entendido en el acto de posesión del Congreso. Y solo habla de una situación central, y es que él no lo ve como un acto morboso como la mayoría de los ciudadanos hoy lo quiere pues estigmatizar, porque no lo ha hecho la primera vez y lo ha explicado en muchas ocasiones de cuándo lo hace. Esto es un acto típico y que él lo hace solo cuando no se escucha a otra persona. Sin embargo, consideramos que si eso le implica algún tipo de sanción en el ejercicio de su labor como congresista, la debe tener. Bajo mi criterio, yo creo que fue un acto que en su momento, en la década de los 90, pues llamó mucho la atención porque efectivamente significaba un espíritu pedagógico, un espíritu para poder llamar la atención de las personas que no hacían silencio en un recinto, pero pues en este momento ya la población colombiana no lo recibió de la misma manera. Tendrá que ser entonces que el Congreso de la República determine si hay o no argumento suficiente para sancionarlo, y de igual manera la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que Mockus ha sido siempre una persona muy polémica, se ha destacado por eso, pero además por ser muy brillante, es un académico muy respetado, muy reconocido de este país. El acto de bajarse los pantalones en el Congreso de pronto ha sido tomado por muchísimas personas como algo muy ofensivo, pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Siempre está el porqué después de cada acto. Entonces se juzga a Mockus por bajarse los pantalones delante de todo el mundo, pero nadie juzga a los congresistas que estaban actuando groseros ante la plenaria, ante un presidente saliente que estaba despidiéndose y no le prestaban atención. Entonces, pues yo creo que muchas veces juzgamos y tenemos doble moral porque vemos un acto como muy bochornoso, pero vemos otros actos como normales, como si no tuviésemos que respetar de pronto muchas veces recintos como el Congreso y a personas que están hablando como el presidente. Bueno, inicialmente tenemos que ver cuál es la situación que se presenta con el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y yo quiero que a todas las personas que nos ven aquí en el Combo TV les quede muy claro que este es un proceso que no inicia de otra manera que con una acusación de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tan fundadas están hoy las denuncias que Álvaro Uribe Vélez viene presentando como expresidente político y ahora pues nuevamente dueño de todo el ejercicio del poder. Yo creo que hoy la discusión central es ¿por qué a Álvaro Uribe Vélez se le están devolviendo unas investigaciones que él mismo propone? Y además, ¿por qué al final de todo este ejercicio nosotros empezamos a enterarnos de que mucha gente cercana al doctor Álvaro Uribe Vélez está participando y está visitando en La Picota a una cantidad de personas que hoy tienen investigaciones muy graves, pero también ofreciendo en su calidad de la Comisión de Derechos Humanos del Senado beneficios jurídicos? Entonces, cierro solamente diciéndoles en que al respecto del caso de Álvaro Uribe Vélez, se le devuelve nuevamente el tiro por la culata y esperamos a ver cuál va a ser la respuesta que él le presente a los colombianos, no solamente en términos de berrinche diciendo entonces me voy a ir a defenderme porque qué sufrido soy yo. Indiscutiblemente podemos observar que en este caso la Corte Suprema quiere adelantar un juicio político, no basado en el derecho, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pareciera que en este caso la justicia estuviera más de la mano de un criminal, avalara más un testimonio de un criminal y pusiera en duda preceptos constitucionales como es el principio de la presunción de inocencia de personas tan honorables como el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En mi caso particular no pongo en duda ni la honorabilidad del expresidente, ni su inocencia,
y toda una vida de actuación bajo el marco de la legalidad, bajo el amparo de la Constitución. Por supuesto, desde aquí, desde la ciudad de Ibagué, mandamos un mensaje al expresidente. Primero, para que continúen esa lucha incansable que toda la vida ha adelantado para defender las instituciones y la democracia. Lo segundo, para que no renuncie. Y lo tercero, un mensaje de apoyo diciéndole que lo acompañamos en estos momentos tan difíciles. Creemos que va a salir adelante en este momento tan incómodo en su vida política en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el caso del expresidente Uribe, porque siempre decimos presidente, pero realmente es un expresidente, es un caso muy controversial. Si bien de pronto tiene muchas investigaciones en curso, hay muchas polémicas, según dicen, de los testigos que ha tenido en su contra, que luego pues resultan muertos. Se tejen muchas y de pronto muchas hipótesis acerca de toda la atmósfera que rodea al expresidente Uribe. Hay algo de pronto que sí nosotros debemos tener claridad como colombianos, y es que no debemos meter las manos al juego por ningún político, por ninguna persona que no conozcamos realmente su proceder. Me llama mucho la atención que ya se están gestando marchas para defender a una persona de la cual no conocemos la claridad de sus actos. Pero pues sí nace una pregunta, y es que ¿cuándo se hicieron esas marchas en defensa de los líderes sociales asesinados? Hubo muchas otras causas que nosotros los colombianos deberíamos tener como bandera. Entonces pues yo pienso que si es una persona que ha cometido delitos, debe comparecer ante la justicia. El hecho de retirarse del Senado, más bien considero que es una jugada estratégica en cierta forma para evadir la justicia. Entonces pues es un hecho que esperamos que se esclarezca para que todos los colombianos conozcamos la verdad. Bueno, al respecto de la ministra del Interior, yo tengo que decir dos cosas. La primera, que es una ministra que nace de la cuna liberal, y ojo que cada vez vamos viendo como primeras reflexiones que nace del ejercicio político. Y dos, pues obviamente está vinculada a muchos de los procesos de investigación que se han abierto en torno al proceso de investigación del DAS. Y recordemos que una de las principales discusiones que se ha dado es cuál era la vinculación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez al respecto de las investigaciones que se dieron por el DAS en los casos de las chuzadas y demás. Y a mí me parece que hoy Nancy tiene un ejercicio típico de lo que es que a un presidente le pongan una ficha con la que tiene o tiene que jugar, y es ella. Entonces, muy difícil la tiene, es una persona nada equilibrada, inicia en la política con Juan Lozano, y hoy vemos cómo desde su ejercicio político pues ha estado en distintos sectores de la política, jugándole a ver qué beneficios qué beneficios y qué mejores oportunidades puede tener. Desde el Ministerio del Interior tampoco uno puede decir que haya mucha representatividad o se puede hacer mucho, porque tristemente hoy ninguno de los ministros ha sido protagonistas, y en la historia en donde solo hay un caudillo, yo creo que ninguno de los ministros va a tener mucha representatividad, a no ser de las salidas en falso en la prensa que siempre han hecho. Lo primero que hay que decir de la designación de los jefes de cartera en el gobierno del presidente electo Iván Duque es que acertó el presidente electo con designar a personas que primero vienen de los gremios empresariales. Recordemos que ha sido una persona exitosa dentro del ejercicio político electoral, ha sido concejal en el municipio de Agua de Dios, de igual manera pasó por la alcaldía de municipios en Cundinamarca, llegó también a ostentar cargos dentro de la gobernación y finalmente saltó al Congreso como representante a la Cámara y senadora de la República. Llegó inclusive a ostentar el cargo como presidente del Congreso de la República. Esto es supremamente importante, puesto que gran parte del papel que tiene que desempeñar el ministro, en este caso la ministra del Interior, es ser esa conexión, ese puente entre el gobierno del presidente Iván Duque y la bancada de gobierno en el recinto del Congreso de la República para poder adelantar las grandes reformas que el presidente desea adelantar. Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra de Interior, mi reacción la dije en un tuit apenas me enteré de que había sido este nombramiento por
parte del presidente Iván Duque. Colombia, Serpilo paga. Nancy Patricia Gutiérrez, investigada por nexos paramilitares, tráfico de influencias por favorecer EPS en discusiones del proyecto de ley de reforma al sistema de salud, escándalo de chuzadas con medida de aseguramiento, Iván Duque la nombra ministra del Interior. Bueno, y Alberto Carrasquilla aparece en el Ministerio de Hacienda y a uno le sorprende demasiado que una persona de ese talante hoy esté representando los intereses de una cartera del Estado. Primero por varias cosas. Recordemos hoy aquí a todos los trabajadores que se quejaban de Álvaro Uribe Vélez. El instrumento con el que Álvaro Uribe Vélez eliminó la mesada 14 se llamaba Alberto Carrasquilla. Pero también tenemos que volver a ver cuáles eran las situaciones que se presentaban con el aumento de la edad de pensiones. Otro tema muy criticado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Carrasquilla. Pero hacemos un poquito más y veamos cuáles han sido la vinculación de este señor al respecto de lo que se hablaba con las empresas, y era la extensión del contrato de prestación de servicios para muchas de las empresas, obviamente pues siendo esto una manera en la que al final veríamos pues se estaban esclavizando muchos trabajadores de este país. Nuevamente, Alberto Carrasquilla. Y si quisiéramos ponerle una cereza al pastel para lo que este señor ha hecho, tenemos que decir que consideraba en algún momento que el salario mínimo era uno de los salarios mínimos muy altos, y entonces que evidentemente eso le generaba poca rentabilidad, pues obviamente de ingresos y en términos de actividad al Estado. Entonces, esa es la figura que nos propone un presidente que viene a renovar, que presenta un gabinete que aparentemente quiere pues significar la transformación, pero que no es otro que un enviado nuevamente de Álvaro Uribe Vélez. Sin lugar a dudas es un gran acierto por parte del presidente electo Iván Duque la designación en la cartera de Hacienda por parte del doctor Alberto Carrasquilla. Alberto Carrasquilla podemos decir lo siguiente: primero, que efectivamente fue ministro en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando en aquella época la economía no lograba crecer, ni siquiera a tasas superiores al 2%, como sucede actualmente. En el año 2017 la economía del país creció a tasas del 1,8%. Se espera que para el 2018 crezca alrededor del 2,3%. Con Alberto Carrasquilla, entre el año 2003 y 2007, el promedio de crecimiento de la economía nacional fue de tasas superiores al 5%. Inclusive en el 2007 crecimos al 6,5%. ¿Y esto qué significa? Más o menos podríamos verlo de la siguiente manera. Al sol de hoy, en un promedio, el Producto Interno Bruto de los colombianos está alrededor de unos 850 billones de pesos. Cada punto porcentual que crezca la economía colombiana, estaríamos hablando de 8,5 billones de pesos. Si nosotros, con la designación del doctor Alberto Carrasquilla, volvemos a la época de crecimiento de tasas por encima del 5%, podríamos estar hablando que la economía colombiana podría estar creciendo por encima de 40 billones de pesos anuales. Celebramos entonces la designación del doctor Alberto Carrasquilla, quien conoce de manera profunda las políticas en materia fiscal que necesita y las prioridades que necesita el gobierno en este momento. Bueno, Alberto Carrasquilla es muy reconocido por una frase muy polémica. Si nosotros sabemos que en Colombia es uno de los países que tiene el menor salario mínimo, y él incluso se atrevió a decir que era exageradamente alto el salario mínimo y que había que bajarlo. Entonces pues es una persona que nos da mucho pensar de qué lado está y a qué intereses quiere favorecer. También estuvo en lo de la mesada 14, fue la persona que fue actor principal en lo de subir la edad de pensión, a asignar zonas francas a dedo. Entonces es una persona con mucha polémica que ya en sus anteriores actuaciones pues nos ha dado a conocer que realmente le interesan es favorecer a los grandes colectivos económicos y no realmente a la población.